En su primer día de clase para ir al jardín infantil, Deluxi, una niña de Sri Lanka, le dijo a sus padres que no era su hija, que ella tenía otros padres y que realmente deseaba volver a vivir con ellos, que los extrañaba muchísimo. No era la primera vez que Deluxi le decía esto a sus padres y no era la primera vez que su madre se ponía realmente triste, pero fue la vez más determinante, la vez en que no quiso dar marcha atrás, que como diríamos los padres se puso difícil. Deluxi estaba determinada a contar su historia, a repetirla y a volver su vida a esos padres con los que no pudo continuar. Deluxi contaba que había muerto ahogada en un arroyo o un río o un lago donde estaba nadando con una amiga. Alguien la empujó y murió. Lo contaba con profunda tristeza y deseaba con toda su alma volver a ver a sus padres y a su familia. También decía de qué ciudad era. Esta y muchas historias pasaron por los oídos del doctor Harrelson, un doctor proveniente de Islandia. El doctor Harrelson generalmente iba a hacer investigaciones de este tipo donde realmente tenía un foco de atención, donde realmente podía hacer una investigación profunda. Sri Lanka se considera uno de los lugares donde más información se tiene sobre la reencarnación, donde más casos hay de personas que dicen haber reencarnado y que recuerdan su vida pasada con detalles. No solamente este lugar, claro, pero es uno de los más notables. El doctor Harrelson, después de escuchar la historia de Deluxi y hacer una investigación profunda, habló con un periodista de un periódico conocido y este tuvo la idea, pues aparte, claro, de llevarse la noticia, de comenzar a investigar, de colocar un anuncio en el periódico con la historia de esta niña, el recuerdo de sus padres y cómo había muerto. Días después, semanas quizás, le llegó una carta con correo certificado al padre de Deluxi. Cuando abrió la carta, este hombre se quedó petrificado al leer que era un hombre donde su hija había muerto en las condiciones que relataba Deluxi y además en la ciudad que decía ella, con todas las características del arroyo, la descripción del lugar, todo. Realmente el padre de Deluxi se quedó impactado, sin saber qué hacer con la situación y lo comentó a nivel familiar. Decidieron entonces seguir las recomendaciones de diferentes especialistas y los ruegos de su hija Deluxi y dirigirse a la casa de este hombre que había dicho que había perdido a su hija en condiciones similares a las que ella había narrado. Se fueron en un taxi y calles antes de llegar a la casa donde decía la niña, donde ella decía que estaba su familia, ella pudo guiar al taxista para que llegaran a su casa y reencontrarse. Pudo describir todo el lugar, pudo describirlo con detalles y con exactitud. Bueno, ese es el tema del que vamos a hablar hoy, la reencarnación. Muchas preguntas surgen alrededor de la reencarnación. Y la pregunta principal, o la primera, ¿existen las vidas pasadas? Sí existen las vidas pasadas. Hablamos de vidas pasadas bajo un concepto cronológico, es decir, pasado, presente y futuro. Pero cuando nos salimos de este concepto cronológico y entendemos y hablamos desde la física cuántica, entendemos la relatividad del tiempo y nos damos cuenta que la posición y la velocidad del individuo inciden en si es pasado o futuro, nos damos cuenta también que el tiempo es relativo. Por lo tanto, las vidas pueden ser desde el pasado o pueden ser desde el futuro, ir y venir. Lo importante para el individuo es la experiencia que se va adquiriendo, la experiencia que va necesitando, sin importar si es en el pasado, en el futuro o en qué realidad la maneja, la mantiene. Entonces, sí,
bajo mi experiencia como terapeuta regresionista, sí existen, sí se dan las vidas pasadas. Pero ¿cuál es el concepto que tenemos de reencarnación? El concepto que tenemos de reencarnación está basado en el lejano oriente, ¿no? Es un concepto muy budista, a pesar de que de reencarnación ya se hablaba en Grecia, en Egipto, los sumerios mismos hablaban. Si nos vamos a culturas en América, obviamente todas han hablado de la reencarnación y nos coaccionaron este concepto ya por un mandato de un rey, donde su esposa tenía mucho temor a reencarnar, porque el concepto de reencarnación va ligado firmemente al karma y al dharma. Cuando reencarnamos bajo este concepto, nosotros tenemos un karma, que son las experiencias buenas o malas que hemos vivido, que tienen una reacción y una repercusión. Generalmente cuando hablamos de karma nos hablan de la reacción, pero nunca nos hablan de la repercusión. ¿Qué es esto? La reacción es: no he actuado como una buena persona, he tenido ciertas actitudes que han podido dañar a otros. La reacción sería lo que a mí me tocaría pasar, que podría ser el espejo contrario a lo que vivo en una vida determinada. Y la repercusión es lo que sufrió esa persona a la que le hice daño y las personas que estaban cerca de la persona a la que le hice daño. No solamente es actuar en consecuencia directa con la persona a la que hemos hecho daño o la situación en la que no hemos actuado pues de una forma positiva. Entonces está también el concepto del dharma, y son todos estos puntos a favor que nos hemos hecho para poder, es decir, para ayudar a otros, ayudando a los demás, ayudando a nuestro entorno, las herramientas que nos hemos llevado con nosotros, las pasiones que hemos podido adquirir, llevar, aprender, la luz que hemos dado en nuestro trayecto mientras estamos en nuestra vida, seamos lo que seamos, mujer, hombre, animal o cualquier otro tipo de vivencia, de ser vivo. Entonces, eso sería dharma. Por lo tanto, la reencarnación va ligada al concepto de karma y dharma. Hace ya cientos de años, una reina no estaba de acuerdo con esto porque consideraba que no había tenido pues la mejor moral para actuar con las personas de su pueblo. Decidió entonces hablar con el Papa de la época para que el concepto de reencarnación no se siguiera tratando a nivel católico, que eran los que marcaron, ¿no?, nuestro mundo occidental. Entonces, desde ese momento no se siguió hablando de la reencarnación. Se siguieron hablando de otros conceptos, pero se capó el concepto de la reencarnación. Cuando reencarnamos, nuestra energía se aloja en un cuerpo nuevo. Nos desprendemos de un cuerpo que pues cumplió su función, terminó su ciclo, y nos alojamos en un nuevo cuerpo. Nos llevamos las memorias, tanto buenas o malas, nos llevamos las emociones, y algunas de estas emociones las somatizamos. Cuando llegamos a ese cuerpo físico, lo que llevamos de las memorias, como decía antes, son las emociones. No nos llevamos esa memoria fotográfica y no la utilizamos a menos que sea fundamental para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo álmico o incluso físico, para nuestro intelecto, para nuestras actividades del día a día. Entonces lo que nos llevamos es nuestra memoria emocional. De allí viene que cuando tenemos estos traumas que a veces se presentan en nuestra niñez, estos dolores, incluso cicatrices en nuestro cuerpo, no sepamos de dónde vienen, no nos damos cuenta porque nos encasillamos en esta emoción oscura, nos encasillamos en esta tristeza, en la rabia,
no salimos de las mismas parejas que nos causan problemas, hacemos trabajos que no nos gustan, no evolucionamos en nuestra economía, nos sentimos bloqueados a veces a pesar de que podemos tener todo a nuestro favor, pero no podemos salir adelante, tenemos fobias, bueno, porque nos llevamos las emociones, también nos llevamos las emociones positivas, el querer ayudar a otros, el tener talentos, nos llevamos también todas estas cosas, porque lo que se traslada de nosotros sería la energía. Alrededor del mundo hay grandes especialistas, médicos, físicos, bioquímicos, biólogos, personas especializadas en epigenética, que han llegado a la conclusión de que sí existe la reencarnación. No estamos hablando de un estudio de 1 o 2 años, estamos hablando de estudios de décadas, con grandes científicos, no con charlatanes. Uno de los más grandes era el doctor Ian Stevenson, que trabajaba en la Universidad de Virginia. Hizo grandes estudios relacionados con el medio ambiente, porque consideraba que nosotros como individuos, cuando reencarnamos, podemos llevar información también de ese medio ambiente que tuvimos, del medio en el que nos desarrollamos, en el que nos movimos y pudimos darle cabida a ciertas conductas que ahora se ven en lo que llamamos psicohistoria. Eso ya sería un estudio antropológico. Uno de sus grandes compañeros fue el doctor que estudió a Deluxe, el doctor Haraldson. El doctor Haraldson es un doctor que llegaba de Islandia y que hizo grandes investigaciones en diferentes países, donde sobre todo estudió a niños. Los niños generalmente tienen una conciencia más despierta, más fresca. Digamos que tienen la información más reciente, no se han olvidado, no se han contaminado por su medio. Se hicieron estudios psicológicos, psiquiátricos, para saber si estos niños que recordaban esas vidas, que recordaban vivencias, tendrían de pronto bipolaridad, tendrían múltiples personalidades, problemas en su cerebro, problemas de conducta. Hicieron cientos de exámenes a diferentes niños que podían relatar con exactitud el lugar de donde venían, podían decirlo con detalle, sin equivocarse, repitiendo la historia una y otra vez. De todos estos cientos de niños, uno se dieron cuenta que fue un fraude. Sí, sus padres se encargaron de hacer algo fraudulento. Estos estudios se hicieron en Sudamérica, en Norteamérica, en Asia, en Europa, en África, en diferentes lugares del mundo. No fue un estudio centralizado. En la actualidad, el doctor uno de los grandes que se encargan de esto es el doctor Tucker. El doctor Tucker ha hecho muchos estudios e investigaciones desde su universidad, ya que hay diferentes facultades que se especializan en la reencarnación. Como estos especialistas, también hay otro grupo grande de escépticos, de médicos que piensan que tiene que ver con traumas de la niñez, pero nunca han podido anular los estudios de estos otros doctores, porque siempre encuentran vacíos. Médicamente, psiquiátricamente, la reencarnación existe. Si la reencarnación no existiera, no se llevarían terapias regresivas como se llevan en este momento. Uno de los grandes doctores que se encargan de las terapias regresivas, o que lo tenemos como el líder relacionado con la información sobre vidas pasadas, es el doctor Brian Weiss, que como ustedes quizás lo saben, fue el escritor de Muchas vidas, muchos sabios, haciendo cientos, por no decir miles, de regresiones y dándose cuenta de la magnitud de la conciencia, de las experiencias inimaginables, de los cientos, miles y millones de años que puede trascender un alma.
Yo, desde mi experiencia, se los digo. He podido hacer regresiones de personas que han vivido hace miles de años en condiciones que ahora ni nos podemos imaginar, y sería imposible llegar a recrear eso en nuestra mente con tanta exactitud. Lo maravilloso que tiene una regresión es que puede sanar aspectos de nosotros que no conocemos. ¿Por qué no todos nos acordamos de esas vidas pasadas? ¿Por qué algunos sí? ¿O porque nos acordamos parcialmente, pero lo llamamos como un déjà vu? ¿Por qué no podemos llegar a esa información? Nosotros vivimos en diferentes planos, vivimos diferentes realidades. Como en algunos videos que llegué a hacer en el pasado, somos como un pulpo con nuestros tentáculos. El pulpo es lo que yo llamaría nuestra alma central. Bueno, podemos llamarle diferentes. Nuestra mente central, la conciencia central, nuestra. Y cada uno de los brazos del pulpo es una representación, es una vida que vamos teniendo. Podemos ser mujeres, en otra podemos ser un hombre, podemos ser un animal, pueden ser muchas. Infinitas no, pero muchas sí. Y las estamos viviendo en diferentes momentos, pero desde una misma conciencia. Entonces yo les pregunto, si en este momento pudieras recordar, pudieras vivir mejor, desde tu niñez hasta ahora, en un mismo momento, ¿no sería complicado para ti? ¿No sería complicado para tu mente poder gestionar cada una de las vivencias y emociones que has tenido? Nos volveríamos un tres, nos complicaríamos, nos estresaríamos. Sería muy complejo poder vivir cada una de las experiencias que segundo a segundo vamos viviendo. Es complicado, ¿no? Decidimos vivir lo que llamamos el aquí y el ahora, una trascendencia. ¿Correcto? Lo mismo pasa con las vidas pasadas. Se nos haría muchísimo más complicado. Aparte de fijarnos en este momento, en esta lucidez que tenemos en este instante, estar también atentos a la lucidez que podríamos tener en otras vidas. Es difícil. Cuando recordamos, nos llevamos pesos. También nos llevamos herramientas para salir adelante, ¿verdad? Bueno, cuando viajamos llenos de equipaje, cuando tenemos muchas maletas, se nos hace complicado pedir un taxi para ir al aeropuerto, pasar el check-in en el aeropuerto, subir las maletas en el avión, pagar de más por equipaje, que alguien nos ayude a transportarlo. Se nos hace más complicado, ¿verdad? Bueno, si viajamos con un equipaje ligero, nos vamos de vacaciones y viajamos con un equipaje ligero, pero tenemos nuestra maleta, igual tenemos más posibilidades de comprar lo que nosotros necesitemos porque tenemos el espacio. Si necesitamos ir rápido, podemos ir más rápido porque no tenemos ese peso. Si necesitamos estar en un sitio que nos relaje, podemos estar más tranquilos porque no estamos pendientes de eso. Lo mismo pasa en las vidas pasadas. Si nos trajéramos toda esa información, tendríamos quizás dolores, tristezas, añoranzas, y eso nos limitaría nuestra experiencia. Entre más nosotros podamos experimentar sin tener ataduras, es mejor para nuestras vidas. Salimos de nuestra zona de confort cuando podemos comenzar a experimentar, cuando nos quedamos en un solo sitio, cuando nos quedamos en eso que ya conocemos y
que sería en este caso una vida pasada, como lo llamamos, entonces no podemos experimentar. Si siempre estamos pensando en esa persona con la que vivimos antes, en la madre que tuvimos antes, y no podemos disfrutar la madre que tenemos ahora, el padre, o pensamos que esa persona fue mejor que la persona que tenemos ahora, los hijos, ese amor tan profundo que podemos tener por un hijo, pero ya no está. Esa añoranza nos puede limitar y nos puede anclar y no nos va a dejar salir adelante. Entonces, ¿por qué unos lo recuerdan y otros no? Porque unos estamos más preparados para recordarlos. Unos estamos más conscientes para recordarlo. No porque unos seamos mejores o peores, no. Es porque unos hemos aprendido a dejar la carga a un lado. Ahora hay más personas en el mundo intentando recordar por medio, por ejemplo, de las terapias regresivas que hago yo, por medio de hipnosis ericksonianas, donde podemos mirar qué pasó en nuestras vidas pasadas, qué fue, cómo fue, por qué. Porque ahora hay más personas conscientes de que ese es otro viaje, fue otro equipaje. No vamos con lo mismo para un sitio helado que para un sitio cálido. Manejamos diferentes tipos de equipaje. Nos hacemos más conscientes de eso. Hemos aprendido a viajar mejor en este tiempo, ¿ya? No todos vivimos lo mismo, pero muchos. Entonces, cuando podemos conseguir esto, recordamos, y todos esos bloqueos que hemos tenido nos dan la posibilidad de sanar. Entendemos por qué en este momento tenemos X experiencias y por qué, de dónde vienen. Aparte, obviamente, de las experiencias que tenemos en esta vida misma, también aprendemos a ser más empáticos con otros, porque sabemos que las malas experiencias sí no las vamos a llevar, sí vamos a manejarlas en otras vidas. ¿Y para qué vamos a darle este peso a esas nuevas vidas si podemos solucionarlas en esta? O esos sueños que queremos hacer en esta, ¿por qué vamos a dejárselo a otros? Sí, porque vamos a dejárselas a otras experiencias si desde esta experiencia misma lo podemos llegar a cumplir. No lo necesitamos. Entonces aprendemos a ponernos en los zapatos de otros, a no llevarnos los zapatos de otros, a saber que el amor es primero, porque cuando hacemos una terapia regresiva, aparte de los momentos dolorosos que obviamente vamos a recordar, recordamos esas personas que tanto amamos. Nosotros no estamos recordando en una terapia regresiva si nos compramos unos zapatos de marca. Sí, nos vamos a acordar si vivimos bien o si no. Pero lo que más nos impacta es el amor que hemos tenido por otros y que otros han tenido por nosotros. Recordamos esa mirada de ternura. Recordamos esas personas que nos ayudaron. Recordamos las que ayudamos y las que abandonamos. También nos podemos acordar de las personas que nos hicieron daños muy profundos. Y ahí está la cuestión. Cuando comenzamos a recordar esos daños tan profundos y no los superamos en esa otra vida, entonces nos damos cuenta por qué los tenemos en esta. Porque necesitamos curar, sanar, quitarnos eso y seguir. Una terapia regresiva a vidas pasadas nos da la oportunidad de encontrar la puerta y de poder colocar la llave, porque ya no vamos a necesitar más buscar la puerta. Podemos abrir la puerta, ingresamos a la información, miramos qué fue lo que pasó. Ya no vamos a estar con la llave en una búsqueda, porque ya hemos encontrado la puerta. Podemos solucionarlo. Podemos encontrarnos a nosotros mismos, sanar, y nos volvemos luz para otros, porque de nuestra experiencia, por repercusión, ayudamos a otros y ayudamos también a esas otras vidas, porque el tiempo es atemporal, valga la redundancia.
El tema de la reencarnación es un tema muy extenso. Cuando hablamos de las vidas pasadas, podemos hablar horas sobre esto. La reencarnación se vuelve una oportunidad para mejorarnos, para crecer, para hacernos conscientes. Cuando somos ya, hemos entendido, cuando hemos crecido, cuando tenemos menos esas incógnitas que nos han llevado a cuando nos hemos lastimado, pero entendemos que esas heridas tienen un propósito, cuando entendemos que lo más importante es amar a otros, cuando sonreímos, cuando somos esos niños eternos, nos volvemos lo que se llaman seres de luz, guías de luz, nos transformamos en una conciencia de luz y recordamos con tranquilidad esas vidas. No significa que no nos duelan, o que no añoremos, o que no queramos abrazar a esas personas o a esos seres. Pero sí significa que podemos ayudar a otros a que encuentren esa luz.